con alguien que lo vivió de cerca. Yo fui testigo. La charla con los protagonistas o testigos de hechos importantes. Yo fui testigo. La tarde libre para la charla. Doctor Horacio Lores, qué placer tenerlo por aquí, por el aire neuquino, desde allí, desde Mar del Plata. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. Bueno, muchas gracias, Sergio. Sí, aquí estamos en cuarentena. Nos tocó quedarnos en Mar del Plata, donde habíamos venido con mi esposa a visitar a una hija, a nuestra hija menor que vive aquí, que cumplía años. Y bueno, ya no pudimos regresar a Neuquén y nos quedamos aquí en cuarentena en Mar del Plata, ¿no? Yo ya estoy un poco, bueno, retirado de la actividad, del ejercicio activo de la profesión, pero uno siempre está tratando de mantenerse actualizado y de colaborar en todo lo que sea posible. Mucho se ha hablado de esta epidemia y bueno, si podemos fundamentalmente reforzar algunos conceptos para que la gente lo siga, bueno, nos sentimos realmente muy bien. Claro, porque en principio a mí me gustaría, por eso quiero tener su palabra autorizada, me gustaría saber ante qué nos estamos enfrentando. Mirá, nos estamos enfrentando a una cosa que en muchas oportunidades ha asolado a la humanidad, que son estas grandes epidemias que circulan rápidamente por todo el mundo y sobre todo cuando se trata de enfermedades de tipo viral. La medicina siempre tuvo dificultades para pelear contra los virus. Se ha manejado mucho mejor en la lucha contra las bacterias que contra los virus. Afortunadamente, para muchas enfermedades virósicas aparecieron las vacunas, pero en materia de tratamiento siempre ha habido dificultades. Otro ejemplo es el HIV, ¿no? Que se tardó bastante tiempo en encontrar las drogas que, digamos, limitaran la expansión del virus y las personas pueden vivir normalmente tomando esos medicamentos, pero llevó mucho tiempo. En este caso estamos en lo mismo, ¿no? En un mundo donde hay un gran desarrollo científico y tecnológico que incluso genera pujas entre las grandes potencias, como ocurre en los últimos tiempos entre China y Estados Unidos, para ver quién domina el mundo en materia de innovación, de desarrollo de inteligencia artificial, de sistemas 5G y que todas esas cosas. De pronto nos sorprende una epidemia de este tipo con las manos prácticamente vacías y tenemos que recurrir a los viejos métodos como es el de la cuarentena, el del aislamiento para evitar el contagio. Y en eso estamos, Sergio, luchando contra un enemigo nuevo, invisible. Seguramente se está estudiando mucho la posibilidad de conseguir alguna o algunas drogas que frenen la expansión del virus y también una vacuna, pero como se ha expresado reiteradamente, va a pasar bastante tiempo hasta que tengamos disponible ese tipo de elementos. Mientras tanto tenemos que recurrir un poco a los viejos métodos, como te decía, ¿no? El aislamiento, la cuarentena me parece que ha sido un acierto del gobierno nacional de imponerla con carácter así obligatorio en esta primera etapa de la enfermedad, porque creo que está dando buenos resultados. Horacio, vamos a ir desgajando el tema desde lo más básico, como para que todo lo podamos ir asimilando, entendiendo. Por lo que yo sé, el virus no es un organismo vivo, ¿verdad? Ese es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Si los virus son organismos vivos o si no lo son. Ajá. Para algunos ocupan otra dimensión dentro de los organismos vivos, que no los aproxima ni a las bacterias ni a los parásitos, pero es un tema que está en discusión y hay distintas opiniones, pero no está nada confirmado ni asegurado. Sí, lo que se sabe es que son partículas que penetran en las células, necesitan de la penetración en las células de un organismo para replicarse y poder, seguir manteniendo su potencia infectante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta cuestión? Por eso es tan importante evitar el contagio. Claro. Y de allí todas las medidas que se están tomando, que ya son muy conocidas, ¿no? El aislamiento, el estar a una distancia de 1,5 metros a 2 metros de cualquier otra persona,
bueno, la higiene, el lavado de manos, que es un elemento fundamental, por lo menos 15, 20 veces por día, cada vez que se tocan cosas que no están dentro del ámbito de la cuarentena, el uso de la lavandina para desinfectar, bueno, los viejos métodos que, insisto, están dando buenos resultados, porque la curva, digamos, de crecimiento de esta epidemia en Argentina, que creo que el primer caso, si mal no recuerdo, fue el día 3 de marzo, el primer caso anunciado. Hasta la fecha, hasta ayer, que había 690 casos acumulados desde el comienzo, están por debajo, digamos, del famoso crecimiento exponencial, claro, o progresión geométrica que se temía que pudiera ocurrir y que aparentemente está ocurriendo en otros países del primer mundo, como Estados Unidos, Italia y España. Y nos aproximamos más a lo que sería un crecimiento mucho más moderado, más cercano a la progresión aritmética que a la geométrica. En el primer caso, si fuera un crecimiento exponencial, tendríamos que tener ya por lo menos el doble de los casos que hemos tenido hasta ahora. Esto es muy preliminar y muy provisorio porque son solamente 25 días desde que apareció el primer caso, pero es alentador como para poder ir diciendo que esta medida del aislamiento, de la cuarentena, está siendo eficaz. Doctor, por lo que tengo entendido, el virus ingresa al organismo solo por lo que son las mucosas oculares, nasal o bucal, ¿verdad? Los ojos, sí, la nariz o la boca. Sí, con el conocimiento actual esas son justamente las vías de entrada del virus. De allí la importancia de la desinfección de las manos, el no tocarse con otras personas que no estén dentro del ámbito de la cuarentena, claro, mantener la distancia y demás, ¿no? Es un virus pesado que no permanece en el aire, cae a 1 metro aproximadamente de la persona que tose o estornuda, y entonces de allí la necesidad de mantener esa distancia de 1,5 metros, si es posible 2 metros, para evitar que llegue al organismo, a las mucosas, a través de las manos, directamente o a través de las manos, ¿no? Cuando uno se toca la vista, la cara, la boca, etcétera. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el doctor Horacio Lores, está allí en cuarentena en Mar del Plata. Horacio, usted y otros tantos y tantas aquí en Neuquén fueron protagonistas de lo que fue el plan de salud pública de la provincia de Neuquén, que fue ejemplo en el país y en América Latina. Yo recuerdo que aquel plan, estaba básicamente orientado a lo que era la prevención y la atención primaria de la salud. Así es, así es. Luego, los planes en nuestro país, en nuestra provincia, en otros lugares, fueron mutando más hacia el diagnóstico, la tecnología, y un poco se dejó de lado esa atención primaria de la salud, ¿o no? Sí, es así. Ajá. Es así, sin lugar a dudas. Ha cambiado también desde el plan de salud de Neuquén, se puso en marcha en el año 1970, o sea que hace ya 50 años. Ha cambiado totalmente la perspectiva demográfica y epidemiológica. En aquellos años había muy pocos recursos tecnológicos, se contaba solamente con algún laboratorio y con algún equipo de radiología convencional, pero no existía ninguno de los métodos de imágenes o el desarrollo tan grande que ha tenido el laboratorio con el correr de los años. Y Neuquén fue pionera en materia de atención primaria de la salud, porque antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara a la atención primaria de la salud como el elemento para llegar con acciones básicas al 80% para solucionar el 80% de los problemas de salud de la población, antes que eso, ya en la década del 60, en Neuquén se aplicaba lo que se llamaba en ese momento atención médica primaria. O sea que realmente fue pionera en ese sentido Neuquén, ¿no? Siempre hubo una conciencia a nivel no solamente del partido que gobernaba en aquellos años, sino de todos los partidos políticos, ¿no? De respaldar el plan de salud, que fue siempre un emblema de la provincia de Neuquén. Con el tiempo,
ese perfil epidemiológico y demográfico fue cambiando y las cosas se fueron haciendo más complejas, el desarrollo tecnológico fue, bueno, extraordinario, y bueno, hoy en día el panorama es distinto, ¿no? Hoy en día la población tiene un alto porcentaje de personas mayores de edad, que en casos como este, por ejemplo, tienen que ser cuidadas muy especialmente porque son muy vulnerables. Las enfermedades se han hecho más resistentes. En aquellos años las enfermedades eran muy vulnerables porque las que predominaban eran el sarampión, las infecciones respiratorias, las infecciones intestinales, la prematurez, el mal control del embarazo. Bueno, todo eso con medidas relativamente simples, pero bien programadas y bien implementadas, dio un resultado extraordinario, ¿no? Por eso la mortalidad infantil bajaba de 10 o 15 puntos por año, ¿no? En aquella época teníamos 120 por 1000 de mortalidad infantil y ahora tenemos 5 por 1000 y somos en la provincia que tiene la mortalidad infantil más baja de todo el país. Así es. Lo que a uno le llama la atención, doctor, es que han pasado, como usted decía, 50 y pico de años y ante una pandemia como la que estamos viviendo, nuevamente volvemos a los métodos más simples de prevención, ¿no? Que es la higiene, por ejemplo. Claro, y sin duda, es lo que yo decía, ¿no? Esta epidemia con un virus nuevo, que atacó al hombre en un determinado momento, en un determinado lugar del mundo, se expandió rápidamente y nos sorprendió, a pesar, como decía anteriormente, del gran desarrollo científico y tecnológico que hay en el mundo, nos sorprendió con las manos vacías. Y tenemos que recurrir al mismo método que se usaba hace 100 o 200 años, es decir, la cuarentena y la higiene. Prácticamente en este momento no tenemos otras cosas para hacer. Por eso tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que esta cuarentena fue, por lo menos, insisto, con los datos que tenemos en estos 25 días, fue muy exitosa y creo sinceramente que tiene que ser prolongada, por lo menos por una quincena más, para seguir controlando estos resultados, a ver si siguen siendo, digamos, buenos en materia del control de esta enfermedad. Y después habrá que pensar en una segmentación de la población, es decir, una cuarentena que habrá que ir librándola por sectores, de población, porque el país no puede estar paralizado, claro, como está en este momento, y la gente no puede estar encerrada durante demasiado tiempo en su casa. Y tenemos que pensar que hay mucha gente que vive en condiciones muy precarias, con ciertos grados de hacinamiento, en fin. No es fácil mantener durante mucho tiempo un aislamiento de este tipo. Yo confío plenamente en las autoridades, en el presidente, que ha sido muy claro, y creo que tiene las cosas muy claras, y seguramente se van a ir adoptando las medidas con mucha racionalidad y con mucho criterio. Doctor, las últimas preguntitas y le agradezco que nos haya atendido a esta hora. No, por favor. Para mí es un gusto, Sergio, realmente. Bueno, es un gusto. Doctor, la primera, estas medidas que se han tomado en nuestro país y que estamos acatando a nivel de población, uno supone que también van a influir en el contagio de otro tipo de gripes, ¿verdad? Sí, bueno, contra la gripe siempre tenemos una vacuna a mano. Ahora se empezó a vacunar contra la gripe del año pasado, con lo cual la gente queda inmunizada, ¿no? Claro. La diferencia está en eso, ¿no? Que en este caso no tenemos una vacuna, pero la gripe va a seguir apareciendo, por supuesto. La gripe común, digamos, por definirla de alguna manera, va a seguir apareciendo. Lo mismo que los catarros respiratorios, que ahora que viene el invierno, todo eso que habitualmente se llama gripe, pero que no es gripe, sino que son infecciones respiratorias leves que producen tos, rinorrea, algo de fiebre, y bueno, ahí probablemente haya algún tipo de demanda
a los referentes del manejo del coronavirus, de casos que realmente no son coronavirus, sino que son infecciones respiratorias comunes, ¿no? Claro. Cuando comenzó la pandemia, y sobre todo cuando ya se veía que desde China había pasado a Europa y podía llegar a nuestro país, el ministro de Salud de la Nación habló del coronavirus, pero que también nos debía preocupar el dengue. Sí. ¿Por qué lo hizo? Mirá, Sergio, el dengue existe en el país desde hace muchos años. Uh-huh. El dengue era una enfermedad también desconocida en Argentina hasta que el mosquito, el Aedes, se fue adaptando a situaciones climáticas como las que existen en nuestro país, y se fue haciendo endémico, y aparece ahora hasta en la provincia de Buenos Aires, o sea, en las zonas centrales del país. Y va a seguir, si no se toman las medidas correspondientes, va a seguir adaptándose a situaciones aún peores, y finalmente va a terminar cubriendo todo el país. Entonces, es cierto que hay que ocuparse del dengue, pero esto lo venimos haciendo y diciendo desde hace mucho tiempo. Creo que en este momento se creó la prioridad inmediata de ocuparse del coronavirus, y el dengue fundamentalmente depende de una actitud también de las personas que tienen a su alcance las medidas para prevenirlo, ¿no? Todo lo que ya se sabe en materia del agua estancada y todo lo demás. Es decir, que hay que continuar con la acción de educación sanitaria necesaria para que la población controle el dengue, pero haber dicho que nos teníamos que ocupar del dengue en momentos en que justamente aparecía esta epidemia, me parece que fue una pequeña pifia del ministro, por el cual tengo respeto, pero bueno, quizás en ese momento no se consideraba que esto iba a avanzar tan rápidamente en el mundo, ¿no? Así que bueno, así ocurrió, ¿no? Doctor, ha sido en lo personal un placer porque he vuelto a estar en el Colegio Don Bosco en la secundaria ante mi profesor de anatomía. Qué linda época. Le agradezco muchísimo esta charla, nos ha servido muchísimo, sobre todo a nosotros, a nuestra audiencia, y se lo estima mucho, doctor. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Y si me permitís, aprovecho este medio. Yo sé que tenés un programa excelente, así que tenés que tener mucha audiencia, y aprovecho este medio para saludar a toda mi familia, que la mayor parte de mi familia está allí en Neuquén. Así que les mando un abrazo, y lo mismo a mis amigos y a mis compañeros, a mis viejos compañeros de salud pública. Es un gusto realmente llegar a todos ellos por este medio, Sergio.